Esta predicación la titulé La confusión. Y vamos a comenzar en Deuteronomio capítulo 28, versículo 20. Y dice la palabra de nuestro Señor. Esto es lo que Moisés le estaba hablando al pueblo de Israel, ¿sí? Y todo esto es a través de la desobediencia, ¿sí? Dice, el Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Las personas que un día conocieron a nuestro Señor Jesucristo, que lo recibieron y que lo aceptaron como su único y absoluto Salvador, sobre todo ese tipo de personas va a llegar todo esto. Porque está diciendo que todos aquellos que lo han abandonado, todos aquellos que lo han dejado, ¿sí? Y a todos aquellos que lo han dejado, ha sido a través de la desobediencia, ¿sí? Porque la desobediencia trae maldición a tu vida, trae confusión y trae fracaso, ¿sí? La obediencia te va a llevar a otro nivel, a otra dimensión espiritual, para que aprendas el plan y el propósito que nuestro Señor Jesucristo tiene para la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Dice en Timoteo que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo diría también aquí, raíz de todos los males es la desobediencia. Cuando tú desobedeces, tú no tienes nada, ¿sí? Porque ¿cómo fue Jesucristo? Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza, tenemos que imitarlo a Él. Entonces nosotros somos causantes de todo y cada una de las cosas que nos están aconteciendo en nuestras vidas. Nuestro Señor es bueno. ¿Nosotros recibimos su bendición o recibimos la maldición? A través de desobedecerlo. Y cuando recibimos la maldición, viene a nuestras vidas confusión, y la confusión es cuando estás tomando decisiones incorrectas, y esa decisión incorrecta te lleva al fracaso, ¿sí? ¿Todo por qué? Por abandonar a tu Señor. Y hoy en día la confusión se ha infiltrado en una dimensión inimaginable en la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay muchos desobedientes y creen que con estar aquí sentados un tiempo escuchando la palabra sin llevarla a la práctica y vivirla en su diario vivir, creen que todo eso es suficiente, y eso es un engaño de Satanás. Para que nuestro Señor sea glorificado y exaltado, tú tienes que obedecerlo y practicar lo que Él nos está enseñando. Si no, nada estamos haciendo. Estamos caminando como el mundo camina. ¿Cómo camina el mundo? En confusión y en fracaso. No van de gloria en gloria y de victoria en victoria, no. Y así hay muchos en la iglesia que así viven, ¿sí? Por eso hay muchos enfermos, y eso es lo que he estado repitiendo hoy y días pasados o meses pasados, que siempre hay enfermos en la iglesia de Jesús, y la causa es la desobediencia, porque viene la confusión, y la confusión te crea un fracaso de una mala decisión que tú tomaste, y esa es la causa por la cual tú te encuentras así. No porque Dios quiera tenerte enfermo, no, ningún padre quiere que su hijo sufra. Nuestro Padre quiere que disfrutemos una vida plena en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, y a su diestra hay delicias para siempre. O sea, delicias, bendiciones, para que lo entiendas. O sea, no hay falta, no hay escasez de nada. En Él tenemos todo, porque Él es el Señor, y el Señor significa dueño de todo.
Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar decisiones, porque la decisión que hoy en día tomemos, ese va a ser el resultado de nuestro presente inmediato, nuestro futuro y nuestro final. Dice el 21, el Señor te infestará de plagas hasta acabar contigo en la tierra que vas a tomar posesión. Las plagas son estas ahorita epidemias. ¿Para quiénes van a llegar? ¿Para quiénes son los que van a llegar? No es para los que obedecen, son para los que desobedecen. Y cuando desobedecen viene un espíritu de confusión sobre sus vidas. Y ese espíritu de confusión los hace que tomen decisiones equivocadas y erróneas para que vayan de fracaso en fracaso y de tropiezo en tropiezo y que a final de cuentas queden postrados bajo tierra. No es que nuestro Dios lo quiera, Él ya lo estableció y a ti te da a elegir, toma la bendición o la maldición. Pero no porque digas que estás en la iglesia que ya eres bendito de Jehová, no. Tenemos que practicar lo que Él nos está enseñando cada momento que tomamos un tiempo para estar con su palabra. Cada momento, así como comemos el alimento físico y estamos alimentándonos del alimento espiritual, es para obedecer y para que haya un equilibrio en nuestras vidas. Dice el 22, el Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e inflamaciones, con calor sofocante y sequía, y con plagas y pestes sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. O sea, todo lo que tú siembres, todo lo que tú hagas, no te va a producir. ¿Por qué? Porque así está el orden que nuestro Señor estableció. Todos aquellos que estén haciendo su voluntad tienen que estar bien sabidos y bien enterados que cada uno es culpable y responsable de sus propias decisiones. Y si está llegando una plaga que es una enfermedad a tu vida, ten en cuenta que no es Jesucristo, es tu desobediencia y la confusión que hay en tu vida por la cual tú has tomado decisiones incorrectas. Y que esas decisiones te han llevado al fracaso, que esas decisiones te han llevado a la depresión, a la tristeza. ¿Por qué? Porque hay confusión en tu vida. La confusión es cuando tú no tienes dirección. Y en las cosas de nuestro Señor tenemos que tener dirección, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En Proverbios dice que su pueblo pereció, ¿sí?, por falta de conocimiento. El no conocer la palabra te trae confusión, ¿sí? Y también eso es en Oseas 4. Es que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y Proverbios viene y dice que el pueblo sin visión se extravía. Tenemos que tener visión nosotros como cristianos. Y la visión y la dirección Dios nos la va a enseñar a través de su palabra. No como yo quiera, como yo crea. Cuando tú no tienes una visión, tú no tienes un destino donde llegar. Tú te guías conforme a tu voluntad, como lo que tú piensas. Y aquí no se trata de eso. Se trata de seguir a Jesús. Porque Él es nuestro buen pastor. Y como nuestro buen pastor, Él siempre nos va a llevar por senda de justicia, por amor de su nombre. Él no nos va a llevar al pecado. No nos va a llevar a la destrucción, no nos va a llevar a la maldad. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es bueno y para siempre es su misericordia. Dice, el Señor enviará contra ti y contra... Dice el 22, sobre tu cabeza el cielo será como bronce, bajo tus pies la tierra será como hierro. Cuando tú estés y que vivas en confusión, en el engaño, en la mentira,
¿Cómo van a ser los cielos para ti? Van a ser de bronce, en una forma espiritual. ¿Sí? O sea que lo que tú le digas, Él no lo va a escuchar. O sea, te imaginas cielos de bronce, pues vas a hablar, vas a gritar, pero nuestro Señor no te va a escuchar. Y lo que tú hagas con tus manos, dice que la tierra va a ser de hierro. ¿Qué produce el hierro? Si tú sueltas un grano, siempre va a ser un grano. Nunca va a ser un fruto, nunca va a ser una semilla. El fruto de la semilla que crezca, o el árbol. Siempre va a ser nada más un grano, o va a ser nada más una semilla. ¿Para qué? Porque Dios no quiere eso. Pero si tú no entiendes y comprendes cuál es la voluntad de nuestro Señor, a final de cuentas, Él lo tiene establecido en su palabra y cada quien toma su decisión. Y la decisión que hoy tomes, ese va a ser el resultado de tu final. ¿Quieres que Dios bendiga tu vida? Hay que buscarlo. Buscar el reino y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Cuando yo lo busco, cuando yo estoy con Él en la palabra, cuando yo estoy... O sea, Él conoce mi anhelo, conoce mi necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? Que te sane. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es nuestro doctor. No confiar en el ser humano, confiar plenamente y totalmente en nuestro Señor. Dice el 24, en lugar de lluvia, el Señor enviará sobre tus campos polvo y arena. Del cielo lloverá ceniza hasta que seas aniquilado. O sea, pura tragedia, en pocas palabras. Tragedia y más tragedia. Necesidad y más necesidad. Que no tengo porque no me alcanzó la semana, ya me falta comida, que no tengo para pagar esto. Pues son las malas decisiones. No es tu Señor. Nuestro Señor es el dueño del oro y de la plata. ¿Por qué estás sufriendo? Por tus malas decisiones, por la confusión que hay en tu persona. Pero cuando no hay confusión, hay dirección. ¿Sí? Y eso es lo que necesita la iglesia de Jesús, que sea redireccionada en el plan y en el propósito que Él tiene desde antes de la fundación del mundo para cada uno de sus hijos. Nosotros somos los culpables de las decisiones que hemos tomado. Y nosotros somos los que vamos a sufrir la consecuencia de esas decisiones equivocadas, que son a causa de la confusión. Una persona confusa no tiene dirección. Una persona confusa es como esas personas que andan en la calle, que después de cierto tiempo que se están drogando, pierden el razonamiento y andan divagando por todos lados. O sea, no tienen dirección. Conforme andan en el centro, andan en las colonias. Nosotros no estamos en esa dimensión. Nosotros tenemos dirección. Pero los que están confusos aquí en la iglesia no andan igual, pero aparentan que están bien. No porque no se drogan como ellos, no porque no hacen lo que hacen ellos, pero no obedecen. Y cuando no obedeces, viene confusión y viene fracaso a tu vida. La confusión es en otro rango mayor que la mentira. Si la otra semana estábamos predicando el espíritu de mentira, o sea, la confusión viene en una mayor dimensión, porque es la desobediencia, y la desobediencia es total. No puedes decir que obedeces ahorita y al rato obedeces. O sea, eso no funciona así. Para que nuestro Dios sea glorificado y exaltado, tenemos que ser un buen testimonio. Y para ser un buen testimonio, tenemos que obedecerlo. Que ya no seamos nosotros, que sea Jesucristo en nosotros. Y vamos a ver ese tipo de personas que están en la Biblia aquí, que pasan, que tuvieron un encuentro con Jesús y que después de cierto tiempo Satanás los confundió. Y esa decisión de confusión los llevó
a la perdición y a la destrucción. Vayamos a la primera de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Y no te hablo de una persona ordinaria, te hablo de una persona que Dios la escogió para que fuese rey sobre el pueblo de Israel. Te hablo de Saúl. Nuestro Señor lo escogió y lo tomó para que fuera el rey de Israel. Pero la desobediencia lo llevó a este lugar. Cuando Dios nos escoge para hacer su plan y su propósito y que nosotros no lo obedecemos, lo que nos espera es lo que le vino también a Saúl. 28:5 vamos a comenzar. Dice, pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. ¿Sabes por qué entró el temor a su vida? Porque no tenía al Señor. No tenía a Jesucristo en su corazón. Porque su palabra nos enseña y su palabra es la que nos va siempre a alimentar y nos va a llevar a la verdad. El verdadero amor echa fuera todo temor. Cuando tú amas a tu Señor con todo tu corazón, no tienes temor de que tus enemigos, de que no tienes temor de nada. Porque mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y él sabía que ya no tenía a Jesucristo en su vida. Y por eso le entró ese temor en su vida. ¿Sí? Porque iba a guerrear contra el pueblo enemigo de los filisteos. ¿Sí? Dice el 6, por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Nuestro Señor no es como la Cruz Roja, no. No por cuando tú tengas la necesidad, no. Si tú no tienes una relación con Él, en obediencia y en sumisión, así tengas tu necesidad, ¿sabes qué? Él no te va a escuchar. Él no te va a escuchar. O sea, todo esto viene a través de una relación y una comunión. Para que nuestro Señor nos escuche, día con día debe de haber una relación y una comunión con Él. No, pues cada que necesito, pues sí, en su necesidad Él le invocó. Pero aquí nos enseña que el Señor no le respondió. Y así no le va a responder a la iglesia cuando esté haciendo lo que le plazca. No, aquí tenemos que someternos a su voluntad para que sea exaltado y glorificado el nombre de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Dice el 7, por eso Saúl les ordenó a sus oficiales, búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla, pues hay una en Endor. Le respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl? Respondió la mujer. Ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y exponerme a la muerte? Lo que en un principio hizo Saúl, ¿qué fue lo que hizo? Él expulsó del país a todos los hechiceros, a todos los brujos, a todos los adivinos. ¿Por qué? Porque tenía una relación con su Señor. Pero cuando perdió esa relación con su Señor, entró confusión en su vida. Y cuando entró confusión en su vida, lo que él desechó fue a buscarlo, para consultarlo, para ver cuál era el final de su persona. Y qué trágico es que habiendo empezado en el espíritu, terminar en la carne. Y la carne para nada aprovecha. La carne siempre va a ser enemistad en contra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos espirituales y en el espíritu nos debemos de mantener, porque para estar en un mismo sentir y en un mismo espíritu. No es a través de la carne, no es a través de que vayas con brujos, hechiceros, no. Busca a tu Señor.
pero no nada más en tu necesidad, en tu diario vivir. Métete a tu cuarto secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo va a recompensar en público. Porque todos en su necesidad, todos le piden al Señor, todos hablan del Señor. Pero cuando no tienen necesidad, todos se olvidan. Y eso es una tragedia en la cual hoy en día está caminando la iglesia. ¿Sí? Porque nada más en la necesidad dicen, Señor, pero no te va a escuchar. Y no te va a escuchar porque Él pesa los corazones de los hijos de los hombres. Él sabe qué es lo que hay en tu corazón y en mi corazón y en toda la humanidad. Que cuando nosotros abramos nuestro corazón, lo abramos con esa humildad y con esa sinceridad. Y que siempre nos mostremos sinceros delante de Él y delante de nuestro prójimo. No hay ni hipocresía, aparentando que estamos haciendo lo correcto, cuando sinceramente estamos haciendo lo que queremos. Así no funciona el reino de nuestro Señor. Para que Él te respalde, tú tienes que caminar obedeciendo sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y cuando tú estés obedeciendo lo que Él te está enseñando, tú tienes una visión y una dirección donde llegar. Cuando tú no estás obedeciendo, viene un espíritu de confusión, y el espíritu de confusión te va a llevar de fracaso en fracaso, de fracaso, ¿hasta qué? Hasta que perezcas. Por eso es fundamental tomar decisiones. Sí. Dice el 10, tan cierto como que el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto, contestó Saúl. O sea, después de que él era el que los expulsaba a los hechiceros, a los brujos, a los adivinos, y si no se iban, los daba cuello, los mataba. ¿Sí? Porque la ley quiere el rey. Cuando el rey se sometía a la voluntad de Dios, todo el pueblo se ordenaba. Todo el pueblo de Israel se ordenaba. Y vean las escrituras y la palabra. Cuando el rey salía un necio, una persona terca e imprudente, así se convertía todo el pueblo de Israel. ¿Sí? Porque los reyes eran guiados a través de los profetas. O sea, por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ellos querían hacer lo que querían, venía un caos sobre sus vidas y sobre toda la nación de Israel. Y esto es lo que vino al final de la vida de Saúl. ¿Sí? En su desesperación y su necesidad fue a consultar a la divina de Endor. Simple y sencillamente para que le diera una palabra, que vas a morir. No solamente tú y tus hijos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos desobedeciendo, eso es lo que va a venir a nuestras vidas. Una muerte en nuestras vidas y en nuestros hijos. Porque a través de la confusión, nosotros siempre vamos a tomar decisiones equivocadas. Siempre. Nunca vamos a tomar una decisión buena. ¿Sí? Ve a un drogadicto cómo se mueve. Ahorita se está drogando, al ratito ya está alcoholizándose, al rato ya está robando, al rato, o sea, hacen tantas cosas que dices tú, pues sí, la confusión que hay en su vida. Y hoy en día también ese espíritu de confusión se ha infiltrado en una dimensión inigualable, inimaginable en la iglesia de Jesús. Y que todos dicen, no, gloria a Dios, cuando te encuentras enfermo, cuando no tienes un hogar, cuando no tienes ni siquiera un trabajo. O sea, es un engaño en el cual hoy en día tienen a la iglesia de Jesucristo. Si tú eres hijo del Dios viviente, Él es el dueño de todo para que no te falte nada. Y Él supla cada una de tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Vemos la confusión del rey. Lo que antes hizo, después se le olvidó. ¿Qué hizo al principio? A todos los brujos, hechiceros y adivinos, ¡pum!, los expulsó. Para que vean cómo entra la confusión a la vida de la persona. Cuando entra la confusión se te olvida de dónde te sacó Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en tu vida?
Y viene la confusión, y ya después como que, no, pues no pasa nada. Empiezas a vivir tu yo, empiezas a vivir en tu carne, en tus deseos, ya no en la voluntad de Dios. Y así es como hoy en día camina la iglesia. Todos los que no tienen una comunión y una relación son presa fácil para ser engañados. Vayamos a Hechos capítulo 7. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Pero estaba Esteban lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Cuando uno vive en el Espíritu, vive con la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le mostró Dios a Esteban? Viendo al Hijo del Hombre, a Jesucristo, nuestro Señor. La capacidad que nos da el Espíritu Santo de ver las cosas sobrenaturales, lo que no se puede ver en la naturaleza humana. En lo espiritual podemos verlo y entenderlo y comprenderlo. Porque Él estaba aquí en la tierra, pero ¿cómo vio a Jesús? Dice, pero Esteban lleno, no dice que estaba vacío, lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que debe de haber en nuestras vidas. A través de una relación y una comunión debe estar llenos de su presencia, llenos de su justicia, llenos de su amor, llenos de su poder, para cuando nosotros estemos declarando una palabra, lo que estemos declarando y decretando esté llegando a nuestros hogares, esté llegando a nuestra familia, esté llegando a nuestro trabajo. Y esa es la causa por la cual no hay nada, porque están vacíos de Jesús. Tenemos que estar llenos de Jesús. Dice, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¿Cómo la vio? No con sus ojos carnales, no, con sus ojos espirituales. Y así es como nosotros debemos de ver los cielos y a nuestro Señor, con nuestros ojos espirituales. Con estos carnales no podemos ver más que igual a 60 metros o menos, no sé. Pero con nuestros ojos espirituales, estando Esteban aquí en la tierra de Israel, pudo ver a nuestro Señor y a Jesucristo. Y así también nosotros, cuando estemos llenos de la presencia y del poder del Espíritu Santo, podemos ver a nuestro Señor para tenerle temor y para vivir con temor y temblor y no nos desviemos del plan y el propósito que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros. Dice en el 57, los que lo acusaban a Esteban, dice, entonces ellos gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Todos los carnales no les gusta lo espiritual. Todo lo carnal es en contra del Espíritu. Y como todo el pueblo de Israel vivía en la carne, ¿qué fue lo que querían hacer con él? O lo que hicieron. Aquí más abajo vamos a leer, a terminar de leer la palabra. Lo tomaron, lo agarraron, lo apedrearon y lo mataron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí vino Satanás. Vino a matar, a robar y a destruir. Estas personas eran unas personas religiosas que nada más enseñaban una doctrina de hombres, sin poder, sin justicia, sin verdad y sin autoridad. O sea, no enseñaban a Jesús, porque Jesús es justicia, Jesús es amor, Jesús es verdad, Jesús es poder. Y por eso Pablo dice, el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Dice el 58, lo sacaron en peñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo.
Saulo todavía era el que perseguía a la iglesia. Él no dice que era un anciano, era un joven. A él le dijeron, ¿sabes qué? Déjate, vamos a encargarnos aquí nuestros mantos, porque no te vamos a matar esta que anda hablando lo que no. Pero cuando Dios te da un espíritu de poder, tú no callas, tú le eres fiel. Y vemos que Esteban, aún en la circunstancia, él no dijo, voy a declinar, voy a hacer lo que ustedes me digan. Pero no, él prefirió estar con Jesús y terminar en la verdad que terminar en el engaño y en la confusión y en la muerte eterna. Nuestro Señor Jesucristo nos está llamando una vez más para que tomemos decisiones. Dice el 59, mientras lo peleaban, Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo cuando estaban crucificando? Padre, perdona sus pecados porque no saben lo que hacen. No que los juzgue, no. La justicia es de nuestro Señor. El juicio es de nuestro Padre. Y nosotros por eso nos ha establecido para ser de bendición y bendecir aún al peor de nuestros enemigos. Nuestro Señor sabe de qué manera se lo va a pagar. Pero nosotros no somos para tomar decisiones que no nos corresponden. Dice el 60, luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Postrado, humillado, entregado. Ahora, vemos aquí, Pablo era una de las personas que estaban participando con nosotros, los demás personas o los demás jóvenes, porque aquí habla que Saulo era un joven. ¿Cómo vivía Saulo? No vivía en la verdad, vivía en la confusión, ¿sí? Porque la confusión siempre va a traer destrucción también. Destruyes y te destruyes. Así es la confusión. Destruyes a quien tienes enfrente a tu lado y te destruyes. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba dando el consentimiento de que lo apedrearan, porque era el líder de la pandilla, de todos estos jóvenes, de todas estas personas que hablan. Era el número uno. Si él decía, ¿saben qué? No lo toque, no le haga nada, no le decía nada. Porque Pablo era el que pedía cartas a los sacerdotes para ir a apresar o arrestar a los de la iglesia de Jesús. Entonces Pablo era el cabecilla, era el líder, pero estaba lleno de confusión. Y la confusión trae destrucción. ¿Y qué hicieron en la confusión? Mataron a Esteban. ¿Sí? La confusión destruye y se destruye la persona que vive así. Nosotros debemos de vivir en la verdad. Pero vemos un antes y un después. Aquí estamos viendo a un joven llamado Saulo. Y esto nos enseña de qué manera cuando Dios toma la vida y el control de la persona o de la familia, Él tiene el poder para cambiarnos. Nuestro Señor no es religión, no es tradición y no es costumbre. Lo vamos a ir viendo a través de la palabra de nuestro Señor. Vayamos a segunda de Crónicas, capítulo 16. Versículo 7. Y dice así la palabra de nuestro Señor. En esa ocasión el vidente Hanani se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. ¿En quién depositas tu confianza? Porque cuando Asa depositó su confianza y su fe la depositó en el Señor, nuestro Señor le dio la victoria.
Pero ¿cómo entra la confusión en la vida de la persona? ¿Cómo se les olvida lo que Dios hizo en tiempos pasados? O sea, hoy en día así vive la iglesia. Se les olvida que los sanó de diabetes. Se les olvida que les quitó el cáncer. Se les olvida que hizo un milagro, hizo prodigios, hizo portentos. Y después entra la confusión en la vida de esa persona. En vez de que tenga un corazón agradecido y siempre y eternamente agradecido para su Señor. Y de vivir obedeciendo cada uno de los mandamientos y estatutos que Él nos está enseñando y nos está demandando, porque nosotros tenemos que practicarlos. ¿Sí? Dice el 8, también los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos. Y sin embargo, el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión tú confiaste en Él. Cuando tú confías en tus fuerzas, siempre vas a tomar decisiones equivocadas. Cuando tú confías en tu Señor, Él siempre te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Confiar en Él. Si Él es el que nos dio la vida, ¿por qué deposita la vida en otra persona que es igual que tú? ¿Por qué deposita la vida en el que vino a matar, a robar y a destruir? ¿Por qué no se la entregas al autor y consumador de la vida, que es Jesús? Si Él nos hizo, si Él nos formó, si Él nos dio el crecimiento, ¿por qué no lo dejamos en sus manos? Cada uno de nuestros cuerpos, cada uno de nuestros hijos, para que Él cumpla su plan y su propósito sobre cada uno de nosotros. Tenemos un plan y un propósito que cumplir aquí en esta tierra. Y si nosotros no entendemos y comprendemos, por eso estamos fallando, por eso estamos fracasando, por eso estamos tropezando. Porque nos olvidamos. Y cuando nos olvidamos es lo mal agradecido y viene la confusión en tu vida. Una persona agradecida nunca se le va a olvidar de dónde lo sacó Jesucristo. Una mal agradecida, o sea, ya se sintió bien, ya está sana, pues de nuevo se va al mundo. No, muestra tu gratitud por lo que hizo y por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. No solamente en ti, sino en tus hijos, en tu negocio, en tu trabajo, en todo, porque aquí necesitamos todo. Y Él, como dueño de todo, lo tiene para nosotros. Dice el versículo 9, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Esto le está diciendo al rey Asa. ¿Por qué? Un necio, cuando no recibe las instrucciones y los mandamientos de nuestro Señor, es necedad, es terquedad. Le dijo, si tú obedecieras lo que yo te estoy, me fueras de gloria en gloria y de victoria en victoria, y ninguno de los enemigos te harán frente. Pero como fuiste necio, de aquí en adelante vas a tener guerras, porque no fuiste fiel, fuiste infiel. Y la infidelidad, tenemos que pagar las consecuencias. ¿Sí? O sea, ¿vamos a confiar siempre en nuestro Señor? ¿O nada más un ratito? Y ya después yo hago lo que yo quiero. No, confiar en nuestro Señor es pedirle dirección. Señor, ¿puedo hacer esto? ¿O debo de hacer esto? Tú debes saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo. En la iglesia de Jesús ya tenemos que tener el concepto bien definido, qué es lo bueno y qué es lo malo. No de que, yo no sabía, no, tiene que saber. Porque cuando usted está haciendo lo malo, que es desobedecer, viene la confusión a su vida. Y no diga que no sabía. Porque después, aunque esté en la iglesia, vive en confusión. ¿Por qué? Porque no se arrepiente.
Tenemos que arrepentirnos con todo nuestro corazón. Me arrepiento de todo corazón, me aparto del mal y alcanzo misericordia de mi Padre. No que esté pecando y Señor, perdóname y seguir haciendo lo mismo. No, eso no funciona así. Como funciona es que yo me arrepienta de todo y que me aparte del mal para empezar a hacer lo bueno. De esa manera voy a alcanzar la misericordia de mi Padre. O sea, en otras palabras, su bendición. Él va a empezar a bendecir mi vida. Él va a empezar a enseñarme de qué manera quiere que yo sea. No como yo quiera. Aquí nosotros quedamos exentos de todo eso. Para que se cumpla su voluntad, Él va a ir tratando nuestras vidas y Él nos va a ir moldando, dándonos la forma, dándonos el molde, el diseño que tiene para cada uno de nosotros. Y esto fue lo que vino después en el 10, dice, Asa se enfureció contra el vidente por lo que éste le dijo y lo mandó encarcelar. En ese tiempo Asa oprimió también a una parte del pueblo. Cuando lo estaba exhortando, ¿qué fue lo que vino a esa persona? Se enfureció, una ira incontrolable, un espíritu de ira. ¿Y qué fue lo que ocasionó? El vidente era un profeta, aquí habla de vidente, es un profeta del Señor, y fue enviado para darle una palabra al rey Asa. Y Asa no la tomó como una exhortación, no, al contrario, se enfureció, se enloqueció. ¿Y qué pasó? Que hasta al vidente lo aventó a la cárcel. Dice el 11, los hechos de Asa, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies, y aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. ¿Cómo viene la confusión? No buscó al Señor. Mejor buscó a los médicos que había ahí en Israel. ¿Y qué pasó? Murió porque murió. Cuando tú estás buscando al hombre y no buscas al que dio la vida y al que dio todas las cosas, siempre vas a fracasar. Y fracasó porque en su vida había confusión. ¿Cuál fue el fracaso? Que murió. Y así muchos hoy en día están pasando lo mismo. No porque nuestro Señor se los quiera llevar, no. Porque la confusión en la cual viven los lleva al fracaso y a la muerte repentina. No buscó al Señor. En vez de arrepentirse, sí, hizo lo incorrecto. Y como Él tenía la autoridad, cree que con la autoridad todo se puede, no. La autoridad celestial es con la que todo se puede. Con la autoridad de gobierno aquí en la tierra no. Todo es pasajero, todo es ilusorio. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Pero el reino de nuestro Señor es eternamente y para siempre. En Él es en el que nos debemos de cimentar y arraigar. Para que sea Él que es nuestro sustento, que Él sea nuestro alimento, que Él sea nuestro proveedor. Pero lo quiere hacer en tus fuerzas. No siempre vamos a tener las fuerzas. Va a llegar el momento que tenemos que ir menguando. Pero Él es nuestro proveedor. Y si le somos fieles, Él va a premiar nuestra fidelidad. Dice en el 13, en el año 41 de su reinado, Asa murió y fue sepultado con sus antepasados. Nosotros vamos a morir. ¿Dónde vas a ser sepultado? ¿Para resucitar para una vida eterna? ¿O para resucitar para una condenación eterna en el lago de fuego? Porque esta muerte que viene es temporal. Dios nos diseñó y nos estableció eternos. Porque esta muerte que viene aquí en este mundo es temporal. Lo que viene es lo más difícil.
Él nos diseñó eternamente y para siempre como Él. O sea, lo que usted hoy en día está viendo aquí en este mundo, los que mueren son temporal. Porque Dios nos va a resucitar a vivos y muertos. Y cuando Él nos resucite a vivos y muertos, ya no va a haber muerte. Unos van a ser para ser lanzados al lago de fuego y otros para vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Y es cuando dice la palabra que habrá el rechinar de dientes, el crujir de dientes. Sí, pues cuando estés en el lago de fuego, ardiendo de ahí, el sufrimiento y el dolor. Pero van a ser eternamente para siempre. Ese sufrimiento y ese dolor va a ser hasta la eternidad ya. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestras vidas y no hacerlo desagradable. Porque si no, el día de mañana vamos a estar allá. Todo esto es transitorio. Por eso el apóstol Pedro dice, aquí somos extranjeros y advenedizos. Porque todo aquí pasa. Si fuéramos de aquí, pues aquí nos quedamos. Pero cuando moremos dejamos de desaparecer aquí en este mundo. Y este mundo está compuesto por todos nosotros y por todo lo que Él estableció y creó. Pero todo va a ser hecho nuevo. No dice que este mundo, que esta tierra, no, todo va a ser nuevo. Donde ya no va a haber pecado, donde ya no va a haber noche. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Y Él es la luz eterna en nuestras vidas. Por eso cuando Él está en nuestras vidas, no podemos decir que tropecé. Si tú estás en la luz, ¿por qué vas a tropezar? El que tropieza, fracasa y cae, son los que están haciendo lo contrario. Y con esto vamos a ir terminando en Primera de Gálatas, capítulo 1, versículo 15, vamos a comenzar ahí. Y esta es la carta que Pablo les manda a los Gálatas ya después de la conversión. Lo que es una persona genuina, lo que es una persona amadora de Jesús. Cuando Dios llega a la vida, tienes que mostrar tu actitud y tu comportamiento como lo es nuestro Señor Jesucristo. Vemos que en Hechos de los Apóstoles Pablo era uno que estaba viéndolos y estaba dando la aprobación para que mataran a Esteban. Mas sin embargo, Dios en su gracia lo tomó para predicar el evangelio del reino sobre los gentiles. Y esto es lo que dice Pablo. Dice en el versículo 15, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Aquí vemos que lo que cambia la vida de la persona es la revelación de Dios a tu vida. Si no hay revelación de la palabra a tu vida, no hay una renovación, no hay una transformación, no hay crecimiento espiritual en tu vida. Lo que tu Padre te revele, eso es lo que vas a hacer. Si tu Padre no te revela nada, por eso no practicas nada. Vives sin dirección. Por eso la revelación trae transformación. Vemos a Pablo que estaba probando que mataran a Esteban. Pero dice, hey, lo que Dios le reveló desde antes del vientre, desde el vientre de su madre, ya lo tenía preparado. Ya lo tenía para ese día, para ese mes, para ese año, para esa hora. Para empezar a predicar el evangelio del reino de los cielos. No lo que Él quería, no su voluntad, sino la de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día lo que se está predicando es la doctrina del ser humano. Lo que se está haciendo su voluntad es la del ser humano, no la de nuestro Señor. Y por eso hay tanta confusión hoy en día en la iglesia. Y la confusión te trae fracaso, te trae necesidades. Pero eres tú el culpable, porque tú tienes un cuarto secreto, tú tienes una casa en la cual tú debes de decirle a tu Padre que te enseñe y que te revele cuál es el plan y el propósito por el cual Él te ha llamado.
nada más vas y escuchas y no tienes un tiempo de estar escudriñando su palabra. Hay que escudriñarla para que Él nos la empiece a revelar y enseñar. Dice en el 7, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Cuando Dios se le reveló a Pablo, dice que él no fue a ver a los apóstoles, no. Él rápido se fue a hacer lo que su Señor le ordenó, lo que nuestro Señor le reveló. ¿Y qué fue lo que le reveló? Ir a predicar el evangelio del reino. Porque el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Y les empezó a enseñar el poder de Jesucristo a través de milagros, de prodigios y de portentos. Eso es lo que debe de haber en la iglesia de Jesús. Cuando nosotros estamos haciendo lo que Él nos está enseñando, Él nos va a preparar y nos va a capacitar para llevarnos a otro nivel y llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dice el 18, después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. Estuvo con él dialogando, la visión que Dios le había mostrado, la revelación que Dios le había dado, qué era lo que tenía que hacer. O sea, ¿por qué? Porque Pedro era parte de la columna del apostolado, junto con Juan y Jacobo y Santiago. Eran como los líderes. ¿Sí? Y en esa ocasión se encontró con Pedro. ¿Y quién cree que estaba platicando? De lo que Jesucristo había hecho en su vida, lo que Jesucristo le había revelado para enseñarlo, no solo al pueblo israelí, sino al mundo entero. Y eso es lo que nuestro Señor nos ha revelado, para que lo que recibamos de gracia lo demos de gracia, para que aquellos que no lo conocen lo conozcan, y los que lo están conociendo lo conozcan más. Y que venga el crecimiento a través de obedecer, no que venga la confusión a través de desobedecer, porque no quieren creer lo que nuestro Señor Jesucristo hoy en día nos está enseñando y nos está preparando. Él es el que nos da el alimento, no somos nosotros. Y por lo tanto hacemos su voluntad para que se cumpla su plan y su propósito, no solo en mi vida, sino en su iglesia. Dice el 19, no vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. ¿Cómo debemos ser nosotros? No tenemos de mentir, tenemos que ser genuinos y verdaderos, hablando con la verdad. Esto es lo que nos enseña nuestro Señor, a no mentir. Porque nuestro Señor no es mentiroso. Y si tú dices ser hijo de Jesús, ¿por qué mientes? ¿Por qué engañas? ¿Por qué robas? Porque no tienes a Jesús en tu vida. Cuando tengas a Jesús, vas a ver otra manera de vivir en tu vida. Porque Él es el que ordena tu vida. Él es el que habla a través de tu persona. ¿Sí? No es uno, es Jesús en uno. Dice el 21, más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia. Ahí sí lo conocían. En las regiones de Siria y Cilicia fue donde iba a predicar. Era donde estaba enseñándolos. Y allá sí lo conocían. Sabían quién era Pablo, cómo era Pablo, cuál era su testimonio, qué era lo que hacía, qué no hacía. Y eso es lo que tienen que saber de nosotros. ¿Qué es lo que hacemos, qué no hacemos? Nosotros no podemos ocultarnos. ¿Sí? Estamos ante las multitudes, ante los pueblos y debemos de ser un testimonio donde quiera que nos encontremos. Que realmente a través de nuestras vidas sea glorificado el nombre de nuestro Señor. Dice el 22,
Pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, o sea, en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque antes lo conocían que era el que quería destruir a la iglesia de Jesús. Los golpeaba, los perseguía, los apresaba. Y no lo conocían. Tenían un concepto diferente de él. De ese Pablo malo, agresivo. Pero ya no era ese Pablo. Porque el joven Saulo, Dios le reveló el plan y el propósito. Y eso es lo que nos enseña, que hay un antes y un después. Sin Jesús y con Jesús. Sin Jesús, ¿cómo era? Él vivía en confusión. Y la confusión traía destrucción. ¿A quién quería destruir? A la iglesia de Jesús. ¿A quién mató? A Esteban. ¿Y a qué tantos más? Pero cuando Dios le reveló el plan y el propósito por cual estaba aquí en este mundo, su vida fue renovada y transformada en el conocimiento de la verdad. Dice el 23, solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. La fe que procuraba destruir. ¿En quién estaba? ¿Quién era quien gobernaba la vida de esa persona? No era Jesús, era Satanás. Él era un instrumento poderoso en las manos de Satanás. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Porque Satanás vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Y él golpeó a multitudes de gentes. Se deleitaba en la maldad. Pero cuando Dios le reveló el plan y el propósito, su vida cambió. Y ya no fue para mal, fue para hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y eso es lo que hoy en día debemos de ser nosotros como iglesia, como cristianos y como hijos de Dios. Y dice el 24, y por mi causa y por causa mía glorificaban a Dios. Fíjense lo que Dios hace en la vida de la persona. Por causa mía glorificaban a Dios. O sea, el testimonio que estaba dando Pablo. Decían, gloria a Dios, glorificaban a Dios. La pregunta es, ¿por causa tuya glorifican a Dios? ¿O vituperan el nombre de Jesucristo? Si eres un mal testimonio, yo no creo que glorifiquen a Dios por tu persona. Glorifican a Dios los que están haciendo lo recto y lo correcto. Que a través de nuestro testimonio estén glorificando a nuestro Dios. Mira, este era un drogadicto. Pero mira, gloria a Dios, ya lo cambió. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo. Glorificaban a Dios por causa de mí. ¿Por causa de ti lo glorifican? ¿O qué dice la gente por causa de ti? ¿Que es una vergüenza? ¿Que es una tristeza? Eso es lo que debemos de ser nosotros. Cuando Jesucristo llega y quita todo el velo, de esa manera debemos de vivir y caminar, honrando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Para que por causa de nosotros el nombre de Jesucristo sea glorificado. Y no que por causa de nosotros el nombre de Jesucristo sea vituperado. Y mira, este dice que dice ser cristiano. Y mira cómo vive. Y mira cómo habla. Porque esa persona vive en confusión. Cuando llega la luz, todas las tinieblas se van. Todas, no se queda una, todas. Veamos aquí a Pablo. Cuando vivía en confusión, él destruía, él perseguía, él encarcelaba, él mataba. Pero cuando Dios le reveló el evangelio del reino, él fue un instrumento poderoso en las manos de Jesús
para que pueblos y naciones se convirtieran en pos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Padre, en este día, tarde.